Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les va? Muy bien. Hoy, señores, nada más, es decir, un abrazo muy grande a Ninochka Durán, que se encuentra con el hijo con algún problemín. Hoy no ha venido, pero está con nosotros quien ya estuvo varias veces acá, Pedro Portugal. Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Marce. Vale. Doctor Mendieta, qué gusto de volverlo a tener. Francesco, después de tiempo tenemos aquí un pentágono masculino. Hay varias cosas que ver, dos cosas que han hecho noticia en lo internacional. Vamos a dedicarnos un poco a lo internacional en este programa, pero hay dos noticias que han nuevamente puesto la atención del mundo. Uno en el norte de Egipto, 2 atentados, casi 50 muertos, 44 en realidad, 100 heridos, que han sido atribuidos, se han atribuido al ISIS, por ejemplo, el ISIS que sigue dando que hablar. Y la otra noticia que puede ser preocupante o no, de acuerdo a las circunstancias, cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, es que el Eisenhower, creo, un portaaviones norteamericano, ha puesto proa rumbo al Mar del Japón, donde hay un conflicto con Corea del Norte. Y bueno, las amenazas tanto de Rusia como de Irak, al decirle a Estados Unidos que Irán, ¿no? Sí, perdón. Por favor, ahora. Y así comenzamos como Uzbekistán. Irán le han advertido a Estados Unidos que si vuelve a atacar a sus amigos de Siria, van a tener que optar por algunas medidas. Pero bien, ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar. En nuestro país sigue siendo motivo de atención, y sobre todo luego de ayer de la conferencia de prensa del ministro de Gobierno en el aeropuerto El Trompillo, con algunos detalles de lo que ha ocurrido en torno al asalto de esta remesa de Banks en la Chiquitanía. Y bueno, lo que ha ocurrido en las últimas horas es algo realmente interesante. Un señor Tardelli, Mariano Tardelli, ha sido detenido, pero los detalles son cuanto menos curiosos, porque bueno, había estado en una población, sí puede llamarse población, en realidad son 8 casas donde el tren suele detenerse, ese tren que va de Santa Cruz hasta Puerto Suárez. Y Naranjo, ¿no? Naranjo. Y bueno, eso es lo que lo han detenido allá. Estaba herido. Aparentemente es la población que lo dopó, lo detuvo y no le dio la posibilidad, por ejemplo, de tener un celular, y lo entregó a la policía. La policía estaba batiendo palmas por esta situación. Pero además hay otros detenidos, la esposa y alguien más de este señor Tardelli, que habían preparado ahí varias cosas. Hay otros 3 detenidos, pero ni un centavo, no aparece ni un centavo. No han habido preguntas, eso es lo que estaba leyendo en las... no ha habido oportunidad de hacerle algunas preguntas al ministro Romero, porque el ministro Romero, luego de dar los detalles, dio la palabra a los jefes policiales, y los jefes policiales, luego de contestar algunas preguntas, suspendieron la conferencia de prensa, y no se sabe dónde está el dinero. Lo cierto es que, por lo menos uno de los principales, porque el otro es un peruano, aparentemente es el cabecilla, y hay demasiadas ramas en este árbol frondoso, porque se habla del Comando Capital, ¿cómo se llama ese? Sí, primer comando. El primer comando capital de el Brasil, que ha hecho otros atracos. Y bueno, la leyenda nuevamente se empieza a formar, como en su momento se formó en torno, ¿se acuerdan de el rey de la cocaína, Roberto Suárez Gómez, de que era una suerte de Robin Hood en ese momento? Yo lo recuerdo. El hombre estuvo detenido y luego murió en la cárcel, pero se forma esa leyenda del Robin Hood, porque dice que Tardelli le regalaba una vaquilla a la gente por allá. Era aparentemente un ganadero brasilero, pero que en realidad disfrazaba toda su actividad de narcotráfico
muy venida a menos, dice, por la cantidad de obstáculos que ya tenía en la frontera con el Brasil y que decidió este asalto. Varias cosas, varias aristas de un punto, y mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Nadie va a contestar. Bueno, Tardelli algo ha dicho a la policía, no a los fiscales, que el dinero en parte lo habían quemado, en parte lo habían echado, en parte lo habían repartido. Repartido no se sabe bien. Trascendido que uno de los fugitivos había pagado por un plato de comida $100. Esto es mucho más que el mejor restaurante de Lima, te puedo asegurar, por un plato de comida. En todo caso, el dinero debe estar a buen recaudo, en mi criterio. Deben tener algún lugar para ocultarlo y en algún momento alguien irá a buscarlo. Hay algunas anécdotas interesantes alrededor de eso que han trascendido en las últimas horas. Por ejemplo, lo de la novia, ¿no? Que era ella se define estudiante de agronomía en una universidad privada y era la novia de Tardelli. Dice que no sabía nada de las actividades. Ella creía que era solo un narcotraficante. Eso da un poco la idea, ¿no?, de cómo ciertos valores están en medio de nuestra gente. La otra cosa curiosa es que hace 2 días el ministro Romero despotricó contra las comunidades, las poblaciones, por el encubrimiento que estaban dando a estos bandidos, a estos delincuentes. Pero resulta que la captura de Tardelli lo hace no la policía, sino una comunidad, y le hacen con una pildorita, en realidad. El otro pide un refresco, le meten algo para hacerlo dormir, no sé qué le habrán puesto, y recién llaman a la policía como trofeo, ahí hay una foto en la camioneta que lo llevan. Entonces hay cosas como esta que dejan un poco siempre algo como de anécdotas, ¿no?, en estos casos, que lo hacen muy nuestro, ¿no?, como la policía que se queja, y tiene mucha razón, ¿no?, tal vez en casos como esto, que no puede enfrentar a delincuente con armas pesadas cuando la ley de armas prohíbe a la policía tener armas pesadas, excepto algunas instituciones, algunos batallones especiales de asalto, qué sé yo, de antiterroristas, de esto. Y eso es bien curioso porque evidentemente fue desigual la lucha. Hubo 5 heridos, creo, ¿no? 2 fueron en el atraco y 5 heridos en Santa Ana cuando allanaron la primera vivienda o la primera casa donde se habían refugiado. Y aparentemente también algunos de los bandidos fueron, ¿no? Pero digamos, si hay alguna lección que uno puede tomar de esto, es que el crimen en Bolivia ya no es de emisario, ¿no? Este crimen que no es solo narcotráfico, no es solo banditismo, digamos, de asaltar remesas, asaltar bancos, sino es un crimen organizado polivalentes, que busca, ¿no?, donde hay debilidad del Estado, y sin duda en la carretera de Santa Cruz a Puerto Suárez, a Roboré, hay muchas debilidades, no hay puestos policiales, no hay presencia del Estado, y eso se aprovechan también, ¿no?, estos malhechores para ganarse la confianza de la población. Lo mismo que sucede en el altiplano con las fábricas de cocaína. Sabemos que hay muchas comunidades campesinas, aymara, quechua, están del lado de los narcotraficantes porque viven de lo que le queda, digamos, de lo que le da ese negocio, de las utilidades de ese negocio. Entonces, vemos que hay un crimen internacional, hay peruanos, hay brasileños, y todavía hablamos de emisarios. Como decías antes, este comando primero capital, ¿no?, es realmente una organización junto con el Comando Vermelho, ¿no?, de Brasil. Son los 2 grandes multinacionales del crimen. Hay un tercero. Hay un tercero más, pero no estaba. Bueno, pero
lo que uno deduce de estos hechos, que vienen con armas pesadas, con 4 movilidades, con una logística bien pensada, porque donde los pararon, 400 kilómetros de Santa Cruz, hasta que llegaron de Santa Cruz, tuvieron una ventaja de varias horas para poderse escabullir. Entonces hace pensar que el tema del crimen organizado en Bolivia hay que tomarlo en serio, hay que trabajar estrechamente con las policías, y el tema del narcotráfico es solo uno de los tentáculos, ¿no?, de este pulpo que se sirve de la trata de personas, del comercio de órganos, de asalto de remesas y de extorsión y de narcotráfico también. Entonces, si queremos, como a veces parece, aislar el narcotráfico del crimen organizado, estamos equivocando, ¿no? Porque con la teoría de la cucaracha, ¿te acuerdas que alguna vez la hemos mencionado? Donde hay oscuridad, la cucaracha se refugia, y donde falta presencia del Estado, ahí están las cucarachas con el crimen organizado. Pedro, sí, pero hay otro tema que también me preocupa. Es decir, hay una relación entre el crimen crapuloso y el crimen, podríamos decir, la violencia política. Y no solamente en Bolivia, sino en diversos países, pero particularmente en Bolivia, a veces hay una concatenación. ¿No es cierto? O sea, y es real, porque este tipo de violencia surge cuando ciertos aspectos son fuertes. La no presencia del Estado, que es activo en Bolivia, pero la agravación de ciertas contradicciones, de cierta situación económica que de bonanza pasa a crisis, etcétera. Entonces, lentamente ayuda a una degradación política, pero al surgimiento también de grupos, digamos, políticos, y no es, digamos, novedoso en Bolivia, que ven, digamos, en ese tipo de actuación una manera de práctica política, aunque sea para recaudar fondos, etcétera. Entonces, ojalá no caigamos en ese círculo, en ese ciclo, donde a este tipo de violencia empieza a haber una violencia política y Bolivia entra nuevamente en un nivel de inestabilidad y de conflicto, de la cual a veces solamente se sale con formas de violencia más generalizadas de tipo popular. La no presencia del Estado me llama la atención a mí en la argumentación que hace don Pedro, porque si uno revisa un poco el oriente en general, la parte oriental del país, se va a topar más bien con tipos de liderazgos políticos que están en carrera política, o gente que en el ámbito de lo social se mueve en el oriente y que básicamente es bajo la lógica del padrinazgo, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención cómo había esa afirmación del ministro de los comunarios que lo encubrían a esos señores, y porque esos señores repartían favores ahí adentro. Eso llama mucho la atención, porque probablemente se siguen fortaleciendo ese tipo de lazos sociales en aquellos lugares donde todavía el Estado no tiene entrada. Pero afortunadamente esto se ha un poco, creo, resuelto a partir de la misma comunidad. Entonces ahí entra otra contradicción. La misma comunidad resuelve el problema y la policía un poco como que coadyuva, ¿no? Pero eran dos comunidades distintas. Sí, Santana y otra de Santana. Las motivaciones, no hay que generalizar. Ahora, obviamente eso tiene su... Yo le encuentro explicación porque Bolivia es un país despoblado. 1.098.500, no sé cuántos más kilómetros cuadrados, con 11 millones de habitantes. Es un país absolutamente despoblado. Yo justifico de alguna forma. A ver, ¿qué vas a poner? En Naranjo se llama, ¿no? Naranjo. Vas a poner un policía en Naranjo. 8 casas. Vas a poner uno. Mira, me temo que ni en Santana debe haber un policía. ¿O sí? Yo creo que si hiciéramos un mapa real del poder y nos quitáramos las gafas de la presunción de que el Estado moderno es un Estado capaz de controlar su territorio siempre, en todo momento, yo creo que ese es un mito que es válido para muy pocos países. Y si hiciéramos un mapa de la estructura de poder territorial boliviano, probablemente encontraríamos grandes áreas. El poder tiene que estructurarse para crear algún orden. Yo lo que he visto es que, a pesar de todo, la policía ha tenido cierta reacción como para herir a dos y digamos, combatir con una organización bastante mayor. Y lo que uno se pregunta es, ¿qué pasaría si estos fenómenos se generalizaran, ¿no? Porque de tanto en tanto, en La Paz hemos tenido organizaciones extranjeras actuando. De hecho, hace pocas semanas hemos
oído de alguna banda de colombianos que ha actuado en algunos barrios de La Paz, y tenemos, digamos, las bandas brasileras en el oriente. Entonces, confiamos en ser un remanso de paz, pero la mayor parte de las ciudades latinoamericanas lo eran hace 20, 30 años, y hoy no lo son más. Y yo creo que ese es un asunto que probablemente no cobra interés político hasta que no sucede algo dramático o es algo muy intenso. Y el problema de una comunidad es que está desvalida hasta que eso ocurra. Yo creo que uno de los problemas de la prioridad política es que solo es prioritario lo que es noticioso. Y digamos, si hay un mal que va corroyendo la sociedad, pero solo lo adviertes cuando ya es generalizado, creo que tienes menos condiciones de luchar contra él. Ahora, hay más. ¿Qué acabas de decir? ¿Has comparado con hace 30 o 40 años? Claro, por ejemplo, Latinoamérica, Buenos Aires. Buenos Aires era una ciudad, claro. Pensé que estabas hablando sobre No, sí. Ahora, ¿hay más o se ha visibilizado más el delito? Yo creo que se visibiliza solamente lo espectacular, pero es sabido que en la frontera boliviana con Brasil, o sea, la iniciativa, digamos, delictiva es grande por parte de los brasileros, ¿no es cierto? Hay zonas que son totalmente controladas económica, digamos, y a nivel de delito también por ciudadanos brasileros en estrecha combinación con elementos locales. O sea, esto sale, digamos, como algo inusitado porque ha sido demasiado violento. Pero esta ausencia de Estado hace que, digamos, instituciones se vayan debilitando y que la gente local lo vea como normal, ¿no es cierto? O sea, que sea en Pando se echa comúnmente la culpa de todo hecho delictivo a los brasileños, ¿no es cierto? Es, digamos, como al mismo tiempo San Benito y también una cuestión real. Entonces, esto está basado en debilidades que arrastramos y por ello mismo, digamos, puede tener efectos mucho más perniciosos que en otros países en que hay situación similar. ¿Por qué no es nuevo? A ver, recuerden los narcovínculos. 1998. No estoy seguro del año, pero en el caso de Nalcan, ¿quién manejaba? El 86. Ah, claro, tienes razón. Mira, ¿hace cuánto tiempo? Demasiado. Es decir, estamos hablando hace 30 años, ¿no? 31 años. Un grupo, incluso con la presencia de los norteamericanos en Bolivia, que hace una mega fábrica de cocaína, aparentemente manejada por brasileros, y que después vino la leyenda negra de Oliver North y cosas así. Pero un ejemplo, porque esa organización se limpia un diputado, Edmundo Salazar, y hasta el día de hoy ni Edmundo Salazar ha quedado... Y no solo, lo mataron, ¿el qué? Sí. Pero bueno, ahí porque hubo un incidente, sí. Pero el diputado que investigaba, lo que ya implica un digamos, escalamiento grave, el diputado que investigaba es asesinado. Y creo que de eso la propia comunidad nacional tampoco es que haya reaccionado con la preocupación que se debía, ¿no? Otra cosa curiosa de todo este episodio es el monto del dinero. La primera noticia salió que eran 2.3 millones de dólares. Yo he visto en una publicación 21 millones de dólares, pero me imagino que era un error de dedo. Pero al final, la cifra oficial que se ha dado es de 2.700.000 bolivianos, que son $370.000, y $350.000. Eso hace apenas $700.000. Francisco, eso de apenas, no, digamos, apenas respecto a lo que se dijo, ¿no? Inicialmente, yo pensé, la primera cosa que pensé, ¿dónde iban a 2,5 millones de dólares a Roboré, a Puerto? Es mucho dinero para una población, para pagar sueldos. Pero uno no sabe si el ruido es creado por alguna mala información o por la información oficial de origen, ¿no? No, pero cuando se dio la noticia, se dio con este número. Ahora, calladamente se ha ido corrigiendo. Dividiendo entre bolivianos y dólares, uno hace el cálculo y resulta que era la tercera parte de lo que habían dicho, ¿no? Pero no es la única especulación en la que se entró. Si era especulación, hay otra especulación también sobre las armas,
que habían calibre .50. Los drones. Sí, drones. Eran unos... No han encontrado ni un dron, no creo que se lo lleven el dron en la mano, escapando del monte, ¿no? Es decir, no creo, no habían las .50 ni las .30, pero por ahí un arma de asalto de tercera categoría recondicionada. Eso es típico de la información de la policía. Varias veces he notado esto. Te acordarás del famoso uranio aquí en la Avenida Arce. No se sabía qué era, no se sabía cuánto era, pero se sabía cuánto valía. La primera información, 50 millones de dólares. Pero ¿cómo puedes decir 50 millones de dólares si no sabes de qué se trata? Pero también la calidad de información periodística que hemos recibido no ayuda. Incluso suponiendo que hubieran falencias de la información oficial. No son críticos. Claro, o sea, uno diría, bueno, ok, el examen de la prensa, puede hablar de un gremio que está aquí noblemente representado. Pero digo, el examen sería, digamos, cómo digerir esos datos para saber exactamente de qué hablamos. Pero yo tengo una duda, porque cuando suelen ocurrir ese tipo de hechos así de bandas que operan, casi siempre, cuando uno lee las noticias en general, son bandas del extranjero, son extranjeros que están entrando aquí. Todo el tiempo anda rondando esa idea y yo me pongo a pensar eso, si eso realmente nos hace ver a nosotros como que nosotros no somos los culpables, son los que vienen de afuera. Exacto, son los que vienen de afuera y encerrarnos mejor en nuestras fronteras. O sea, algo afectará realmente ese discurso de los malos son los vecinos, estos que vienen aquí y que quieren hacer fechorías, y nosotros en cambio somos los buenos y nos dejamos hacer. Pero que hay organizaciones más complejas fuera, yo creo que es una hipótesis que se verosímil. Las organizaciones pueden ser más complejas en Brasil. Pero nos llevará a santificarnos a nosotros, es decir, nosotros no hacemos nada malo. Última cosa que me llamó la atención es que Mariano Tardelli había tenido un prontuario terrible en el Brasil y sin embargo era dueño de haciendas en Bolivia. Esto me hace pensar que la información entre Interpol, entre policía, no fluye bien. ¿Cómo Bolivia le va a dar dotaciones de tierra a un tipo que tiene un prontuario y que buscado tal vez hasta por la policía? Entonces, hay muchas lecciones que vienen de eso. Creo que la policía tiene que internacionalizarse más. La lucha contra el crimen no puede ser una cosa de nuestro Ministerio de Gobierno y del Comando Departamental de Santa Cruz. Tiene que ser algo que se maneja, se coordina a nivel regional, se necesita mucha información. Esto vale para el narcotráfico, pero también para los demás crímenes. Bien, en todo caso es un punto todavía sin resolver. Me imagino que empieza de alguna forma a politizarse el tema. Hay un dirigente involucrado en el asunto, un dirigente indígena, que él había denunciado en su momento torturas por parte de la policía. El ministro Romero inmediatamente las desmintió, indicando además que era una de las personas aparentemente involucradas, cuanto menos en el despiste, ¿no? Sí, es el momento de empezar a trabajar con la Interpol. Creo que es esencial, pero bueno, supongo que la gente va a empezar a preguntarse sobre todo dónde está el dinero. Y ese es un asunto esencial para dejar muy, muy en claro que aquí las autoridades están actuando en forma transparente. Vámonos a un mensaje, por favor. Luego de los mensajes vamos a meternos de lleno en el tema que está preocupando al mundo, el tema internacional. Follow the money. Bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver un pedacito del panorama internacional muy preocupante. El Carl Vinson se ha movido, es un portaaviones que tiene 60 aviones y 6.000 hombres y estaba yendo rumbo a Australia, pero ha enfilado rumbo a Corea. Esta noticia salió esta mañana. ¿Qué está queriendo hacer Donald Trump? Una demostración de fuerza. Claro, la diferencia es que el primer ministro chino, que lo visitó hace poco a Trump, casi está de acuerdo con esta situación de desnuclearizar la península de Corea. Y bueno, Corea del Norte no se amedrenta, ni mucho menos, pero lo cierto es que, ¿qué estamos haciendo? Jugando con fuego. Hace unas horas también dos iglesias coptas en Egipto han sufrido dos ataques de ISIS con más de 44 muertos y más de 100 heridos. Mi pregunta para Francesco, ¿qué es una iglesia copta?
Bueno, una iglesia es un templo, pero la iglesia copta en sí es una confesión religiosa cristiana. Son cristianos de tradición muy antigua y que han mantenido sus propias costumbres, su propia liturgia. Está difundida en Etiopía, en Sudán y en Egipto. Hay la iglesia copta. Otra iglesia es la de Líbano, por ejemplo, Siria, del Medio Oriente, ¿no? Que hay todavía maronita se llama. Y otra es la iglesia ortodoxa desde Grecia hasta la Unión Soviética. Bueno, fue blanco de los ataques hoy día, ¿no? Ha sido, en Egipto hay una guerra religiosa, el ISIS y los rebeldes tienen como una guerra santa contra los cristianos. Los únicos cristianos que tienen presencia son el 10% de la población de Egipto, que es un buen número. Creo que Egipto más de 100 millones de habitantes tiene. Y esta confesión, llamámosla así, cristiana, es el blanco de los extremistas, de los radicales islámicos. En una iglesia en particular estaba celebrando, porque es Domingo de Ramos hoy, ¿no? Estaba celebrando un líder de la iglesia copta, y el suicida que ha ido, los suicidas que han ido en primera fila en la procesión con las palmas, tenían como blanco a este líder, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que parece no murió en el ataque. Bien, en todo caso es parte de las respuestas que están dándose de uno y otro lado. Lo de el gas sarín utilizado por el régimen, aparentemente por el régimen sirio, en su propio país contra los rebeldes, ha movilizado también a las tropas norteamericanas, 59 misiles, inmediatamente condena por acá, aprobación por el otro lado, Bolivia con una posición, el embajador de Bolivia y el gobierno boliviano con una posición muy dura contra los Estados Unidos. Apelo nuevamente al físico acá. ¿Qué es el gas? ¿Qué es el gas sarín? Bueno, un químico debería hablar de esto, pero el gas sarín es un gas, realmente no es. Es un líquido. No, a ver, el gas mostaza es un líquido. Por eso he dicho, mientras el gas sarín es realmente un gas que fue descubierto en la Alemania nazi en el 1938, buscando pesticida, insecticida, y se dieron cuenta del efecto que podía tener sobre la piel o sobre los ojos. Era un efecto muy dañino, muy fatal. Y principalmente el problema del gas sarín, se llama también gas nervioso, paraliza en general los músculos y hace que uno no pueda respirar. Ataca la célula nerviosa, estas células nerviosas mandan órdenes a los músculos de relajarse, y entonces el peligro de muerte está asociado con la asfixia. ¿En qué tiempo? Muy rápido todo. Bastante rápido, depende de la cantidad de que uno absorbe, de cuánto está. El gas es incoloro e inodoro. Y aquí hay una anécdota que después voy a mencionar. Pero volviendo un poco de historia, es interesante que Hitler hizo fabricar, se habla de 1 o 2 toneladas de este gas para usarlo en el frente oriental, pero nunca lo usó, no hay ninguna evidencia de que se usó. ¿Sabes quién usó el gas sarín, o por lo menos lo tuvo en sus arsenales? Fue Pinochet. Se dice, según testimonios de algunos agentes americanos, chilenos que testimoniaron en Estados Unidos, que lo utilizó para matar a algunos opositores. Bueno, en el 95, en el 94-95 hubo 2 atentados en Japón, sí, con la secta Aum. Y en Siria hay como 15 toneladas de este gas. Ahora bien, ¿dónde se ha usado este gas en Siria? Se ha usado en el 2014 en un barrio de Damasco, el barrio Ghouta. En este barrio, que es un barrio de rebeldes, hay que
recordar que en Siria hay tres grupos: los de Bashar al-Assad, el grupo de los rebeldes, llamámoslo así, demócratas, que quieren derrocar para poner la democracia, apoyados por los Estados Unidos, Bashar al-Assad apoyado por Rusia, y el grupo de los, del ejército islámico, de IS, ¿verdad? Ahora bien, el barrio Gota era de los rebeldes y esto fue bombardeado con cohetes. Hubo que desprendieron el gas sarín. Hubo una investigación de Naciones Unidas y, como todas las investigaciones de Naciones Unidas, mostró todo como bikini, no mostró todo menos lo fundamental. Dijo que era sarín, que había sido un ataque con cohetes, pero no dijo quién lo había hecho. Y hasta ahora no se sabe. Según el gobierno sirio, fueron los mismos rebeldes, y según los rebeldes, dice, ¿cómo vamos a bombardear nuestra propia gente? Pero sabemos que en las guerras la propaganda es, ¿no? Y la comunicación es fundamental. Y es lo primero ahora, que lo mismo ha pasado ahora. Ha caído sobre una ciudad rebelde, ¿sí? Y hay, digamos, dos argumentos yo he visto. El argumento que maneja, no para disculpar a Llorenti, pero en ese caso yo creo que ha actuado más o menos con criterio la delegación boliviana. Primero ha condenado el ataque con armas químicas, y esto había que hacerlo. Y como no se ha precipitado a decir quién era el autor, ¿no? Dice, bueno, haremos una investigación, pero se sabe que las investigaciones investigan todo menos lo fundamental. Y después ha rechazado un ataque unilateral de Estados Unidos, dando a entender que el ataque había sido de parte del gobierno. Ahora, ¿qué interés podría tener el gobierno en bombardear con gas sarín a unos rebeldes que ya están acorralados? De alguna manera, la posición de Assad es mucho más fuerte que hace un año, gracias a los bombardeos de los rusos. Por otro lado, he leído una testimonianza de niños que han estado afectados por este gas, que han dicho que llegaron unos aviones, los únicos que tienen aviones son el régimen de Assad, no tienen los rebeldes aviones, que bombardearon, pero hablan de un gas color amarillo. Pero el gas sarín no tiene color. Hay contradicciones que solo una investigación seria podría de alguna manera deducir. Pero lo que comentas hace un rato de Damasco, 2013-2014, sí. claro, eso tiene que ver, por ejemplo, con qué reacción tuvo Estados Unidos frente a eso. Obama dijo, bueno, no vamos a intervenir como hizo ahora Donald Trump, pero más bien a través de Naciones Unidas generaremos una suerte de este gas sarín que tiene Siria, más bien hay que, no sé seguro con la palabra, desmantelar, exacto, y tienen que quitar este gas. No lo han hecho. Ese fue un momento, ¿no? Ahora, el otro momento con Donald Trump. Donald Trump está demostrando de alguna forma una actitud, eso es lo que un poco el clima internacional te muestra, está mostrando una actitud distinta a la de Obama, de que era un poco más conciliadora, la vía de dialoguemos mediante Naciones Unidas. Aquí no hay diálogo. Yo asumo decisiones y en función del respeto a lo que yo entiendo que es los derechos humanos y la vida de las personas, entonces hay que destruir esos lugares, ¿no? Ahora, eso tiene que ver también un poco con lo que Mario decía hace rato de el buque que está yendo hacia la parte hacia la península coreana. Y el presidente Xi Jinping sin manifestarse taxativamente respecto a esta cuestión, ¿no? Ahí yo sigo lo que Ignacio Torreblanca dice respecto a Donald Trump está intentando mostrar que no ha podido internamente con el tema de sus instituciones, primero, cerrar sus fronteras, no le han dejado. Segundo, su reforma sanitaria no ha sido la próspera, es decir, no ha sido la exitosa. Entonces, ¿qué le queda hoy día? Le quedó actuar unilateralmente por encima de sus instituciones, porque lo que le faculta, entre otras cosas, hacia afuera para él es no tener que consultar con el Congreso, si quieren, en Estados Unidos, y asumir una decisión clara respecto a si hay que atacar un territorio en concreto. Entonces él dice, a Donald Trump les resulta hoy día más eficiente y más eficaz atacar
por encima de los más de 9.000 kilómetros de lo que es desde la Casa Blanca hasta Siria, que trabajar ahí adentro y tener éxito dentro de Estados Unidos. Entonces hay algo que está ocurriendo respecto al liderazgo incluso de qué es lo que hace en la política misma Donald Trump, que creo yo que eso más bien podría obedecer a otro tipo de estrategia y otro tipo de cómo se movería el mundo, ¿no? Sí, es cierto, me parece que pues no sabemos bien el origen de este bombardeo, pero la administración Trump lo ha agarrado como un buen motivo para mostrar fuerza y para diferenciarse de Obama. Obama, cauteloso, pacifista, aunque con mucha declaración, obligado a ir a la guerra porque también hizo bastante agresión en todo el mundo, pero que obedecía a una presión liberal en Estados Unidos que le coartaba mucho, digamos, una iniciativa bélica. Y Trump, es cierto, está coartado, digamos, en sus iniciativas locales y ve, digamos, una manera de exteriorizar a nivel internacional lo que le caracteriza como temperamento. Pero hay un tema a mí que me preocupa más, es, digamos, ¿por qué este gran desequilibrio mundial? Si hubiese pensado que a nivel global íbamos hacia sociedades más estables, más tranquilas, y la amenaza de una guerra, la amenaza de actos violentos es cada vez más fuerte. Y vemos, por ejemplo, en Siria, en Egipto, lo que hablábamos al principio, que el origen de esto está casi la diferencia de estas sociedades. No son sociedades homogéneas, son sociedades con diversidad étnica, con diversidad cultural, con diversidad religiosa. Y en contraste, en Europa y en Estados Unidos, la ideología que manda es la ideología de que lo diverso es fuerza. Y Estados Unidos más o menos marcha bien, ¿no es cierto?, a pesar de sus problemas. Entonces, nos lleva a preguntar por qué aquello que es como bandera, digamos, en un lugar, es un problema en el otro. Con el agravante de que en los países que tienen capacidad decisoria, esa opinión pública basada en la diversidad, digamos, presiona para cierto tipo de actividades que no corresponden quizás a estos países donde se origina este tipo de violencia. Ahora, esto me parece que nos interesa porque lo aproximaremos a Bolivia, ¿no es cierto? O sea, Bolivia también es un lugar con harta diversidad, ¿no es cierto? Y si hacemos paralelos y proyecciones, no estaría excluido que en Bolivia puedan suceder actos de violencia de aquí a unos cuantos años, no inmediatamente, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, eso que se ha puesto como lema, la diversidad, lo multinacional, lo plurinacional, etcétera, se lo ha hecho más obedeciendo una sensibilidad teórica de Occidente que un ejemplo concreto de países más similares a Bolivia. Ahora, ¿dónde estaría, digamos, el origen de este problema? Quizás no podemos analizarlo de Siria si no vemos el pasado histórico. Y la colonización tiene bastante responsabilidad. O sea, porque a las potencias coloniales no les interesaba estructurar un país, el bienestar de la población local, cada quien tenía sus intereses. Pero los interesados concretamente eran las élites. Ahora, sucede que las élites en todos estos países son élites que han girado en torno a los valores de afuera, pero esos valores no han llegado a la población. El caso más ejemplar es el quizá del Líbano. Son élites totalmente aculturadas y económicamente fuertes y se desenvuelven en Europa o en Estados Unidos y como si estuviesen en su casa. Y las poblaciones se han agarrado entre musulmanes, cristianos, y ahora es una tierra de nadie. Entonces, hay este aspecto muy importante porque localmente en Bolivia nuestras élites hacen lo mismo. Digamos, son élites que siguen las tendencias de afuera, las encarnan incluso, y las poblaciones están muy en centro, muy apegadas a valores tradicionales, a aspectos que en un tiempo bastaría un discurso político radical y una organización, digamos, de tipo dura para que eso incluso pueda manifestarse, digamos, de manera desestabilizante. Entonces, me parece, habría que estar atentos, seguir con atención a lo que pasa en estos países, porque de alguna manera reflejan también fantasmas, por lo menos hasta el momento, que quizás no y ojalá no puedan cernirse sobre el país. Yo quisiera evaluar la semana de opinión en nuestro país respecto al asunto de Siria, porque daba la impresión de que había que elegir entre Donald Trump y Sacha Llorente. Y yo me quedo con Sacha en ese caso, si es una elección de antipatías. No me quedó claro eso. No, porque nuestra opinión, incluso sobre asuntos internacionales, viene cargada por una emotividad respecto de cuál es el enemigo que quiero criticar, digamos, y no de un análisis del fenómeno que está ocurriendo. Entonces, eso me parece que
pululó esta semana en la opinión, era, digamos. Esa es una primera cosa. Una segunda es el alineamiento boliviano con Rusia y China respecto a Siria, digamos, Occidente por el otro lado. Yo creo que repetir lo que pasó con la Segunda Guerra de Irak y las afirmaciones después desmentidas de los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad no era un mal argumento. Una cosa así para poner en peligro su dominio, porque ya el mundo ha llegado a la conclusión de que es un mal, pero por lo visto un mal necesario. Y esto me hace recuerdo a la vez a la decisión del primer presidente Bush, padre, cuando invadió Irak y decidió no tocar a Saddam Hussein en previsión de que peores demonios pudieran salir una vez que Saddam Hussein dejara el poder, cosa que va a ocurrir. Lo que sí yo no he visto una explicación es, muy bien, la declaración sobre Irak de Sacha Lloret, creo que es verdadera, la condena de las armas químicas, bien. Ahora, cuando Bolivia se alinea con Rusia y China, ¿a cambio de qué? ¿Qué interés nacional está discutiéndose ahí? O sea, ¿qué es solo, digamos, para levantar nuestra bandera y pegarle un bastonazo a los gringos? Puede ser. Lo digo porque esta semana en España, por ejemplo, el expresidente Aznar dio una entrevista polémica respecto a la participación de España en la guerra de Irak y a la famosa foto que sacaron en las Islas Azores, Tony Blair, George Bush, ahí festejando el ingreso a la guerra de Irak. Y Aznar, que fue muy criticado y de hecho tiene mala memoria precisamente por esa decisión, decía, bueno, es que los norteamericanos comprometieron su apoyo para la lucha antiterrorista. Entonces yo no podía decirle, aunque no mandamos gente a un aliado de esa naturaleza, que no lo acompañara. Y el interés de España estaba en esa medida. Puede ser discutible el análisis de Aznar sobre en qué medida puedes apoyar una guerra de esa naturaleza, pero mi pregunta es, muy bien, yo incluso creo en algunos de los argumentos que ha dicho hoy día Rusia. Estados Unidos tiene una posición internacional imprevisible. En 2013 no bombardea, hoy día bombardea, dependiendo del ánimo de quién está y de la opinión pública interna. La pregunta es, ¿qué interés nacional está jugando un rol en los alineamientos bolivianos afuera? Pues deberíamos obtener algo a cambio. O sea, yo digo, no es ideología únicamente. Claro, lo que pasa es que sí es ideología únicamente. ¿Ideología de qué? Rusia que... No, pero no. Suponiendo que fueran los afectos y desafectos de nuestro gobierno, los que están mandando, entonces ya no está mandando el interés nacional, ¿no? Ya no es algún plan de intervención con nuestras pocas posibilidades en el mundo, además en un lugar privilegiado. Y yo lo comparaba con lo que está haciendo el Ecuador en la OEA. El Ecuador no podría decir que es un gobierno antimadurista ni nada por el estilo, pero está ejerciendo un papel mediador, a diferencia de nosotros, que hemos jugado un papel ahí sí de pura ficha. Entonces yo me preguntaba, bueno, si vamos a analizar las cosas, debería haber un libreto, y creo que el gobierno podría dar una explicación de, además de las cuestiones obvias, que cuando Estados Unidos invadió Irak hizo lo que hizo, que condenamos las armas químicas, ¿por qué el alineamiento que tenemos hoy es beneficioso para el país? Es una razón que no he encontrado. Ok, pero si estás en el exterior, que Bolivia diga blanco o negro, ¿a quién le importa? Yo creo que le importa, tanto que a la embajadora norteamericana le importó, le ha dedicado una explicación, claro. O sea, hoy, tú puedes decir, somos un país marginal, pero hoy tenemos un papel visible. Entonces, ¿cómo se usa ese papel? Creo que es relevante. Sí, eso es cierto, porque ahora tenemos la presidencia de la OEA, ¿no? Y ahí hemos hecho el papelón, yo creo no tiene comparación con lo que ha pasado en Naciones Unidas. Papelón de Pari ha sido sin nombre. No creo que es otra cosa. Sí. Y ahí hay una razón, es la deuda que tenemos con Venezuela. Este gobierno, para consolidarse, fortificarse al comienzo, ha recibido millones de dólares de Chávez. Y ahora le están cobrando, aunque sea con apoyo en la OEA, con apoyo que mejor que no la ayuden, así, dicho sea de paso. Pero en Naciones Unidas somos parte del Consejo de Seguridad. Entonces tienes derecho, por ejemplo, a pedir una reunión de emergencia. ¿Cuál ha sido el error de Sacha Lloret? En pedir una reunión reservada.
Y ahí se ha hecho dar palo. Dice, ¿por qué quiere reservada? Para que el mundo no sepa que vas a defender a Bashar al-Assad. No entiendo por qué quería reservada, cuando más bien la actitud de Sacha Violetti parece estar frente a las cámaras de televisión, poder declarar. Esta podría ser la otra razón. Y hay afinidad, yo creo, económica con China. No se olviden que China va a ser la fuente de créditos, por lo menos hay créditos comprometidos, todavía no están ejecutados. Y con Rusia, ¿por qué? Eso sí que no lo entiendo, igual que vos. Rusia nos está vendiendo el centro nuclear, el centro no la planta, por favor, el centro tecnológico, pero nosotros nos estamos amarrando a la tecnología rusa por 30, 40 años, gratis, es decir, gratis para Rusia, porque nosotros pagamos por todo lo que hace. Entonces, no le veo una ventaja como país. Es el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Y yo diría, a mí no me escandaliza tener alineamientos con Rusia o China, no creo que debería ser nada pecaminoso, pero entenderemos las razones del alineamiento. Claro, o sea, porque si es un alineamiento porque me abrazo y me miran bien o siento una buena nostalgia por... Es posible que sea cuestión de mal entendimiento ideológico, ¿no? Que personas del gobierno entiendan a Rusia actual como si fuese la Unión Soviética y piensen que el antagonismo con Estados Unidos tiene esa característica, que no es así. Es otro antagonismo más geopolítico, etc. Y lamentablemente el gobierno, digamos, hace ese tipo de alineamiento sin ver aquello que podría ser interesante para el país mismo. Porque de alguna manera a nivel internacional estos dos países, Rusia y China, están jugando cierto rol estabilizador. Correcto. Por lo siguiente incluso, porque no hay país más plurinacional y multicultural que Rusia y China. Sin embargo, son gobiernos estables. Claro, se puede discutir de un estabilizado a la fuerza, bajo un régimen o lo que sabes, pero digamos en balance económico y político, digamos, lo que interesa también son los resultados. Y ahora China está de gran negociador, ¿no es cierto? Y Rusia está como gran potencia. Entonces, la fatalidad, la fatalidad, digamos, de que hay diferentes culturas, muchas naciones, etcétera, no lleva necesariamente a la desestabilización como lo vemos ahora en Oriente Medio, como lo vemos también en el África. Hay posibilidades de resolver. Y sin necesidad de copiar, por lo menos uno puede inspirarse, ¿no es cierto? Y lo raro de Bolivia es que su inspiración es ideológica, mientras que a nivel cultural sigue los modelos, digamos, estadounidenses. El multiculturalismo aquí lo predican y en otras políticas que quieren implementar, mientras en lo que sería interesante analizar, problematizar, no lo hacen, ¿no? Porque los liberales bolivianos en los años 40 se alinearon también con su grado de romanticismo con los aliados, y el resultado para el país después de la Segunda Guerra fue peor, porque los Estados Unidos nos negociaron el precio del estaño a bajarlo con los y que no nos compraba. Entonces dices, el problema no es qué ideología tiene nuestro gobierno hoy, el problema es dejar de obedecer a espejismos. Una contradicción más. El año pasado, a finales del año pasado, Rusia junto con Turquía logran un cese al fuego, ¿verdad?, en Siria. Por eso igual no me suena bastante raro del tema de por qué lo hace, y si lo hace Bashar al-Assad, el tema de otra vez volver a activar cuando él había firmado justamente a esa ciudad donde se supone que se ha bombardeado, había activado así un cese al fuego. No es ISIS, no es el lugar donde se bombardea. Entonces creo yo que hay todavía muchas cosas dentro, pero que tiene que ver con esa lógica de Putin, que hace el oso que se ha levantado, ¿no es cierto?, y que desplaza a Obama en ese tiempo, por lo menos en el eje geopolítico, y ahora a Donald Trump, que gobierna desde los 140 caracteres, ¿no? Y uno puede entender, digamos, la prioridad rusa por su puerto en el Mediterráneo, por su propia lucha con los extremistas chechenos, por su propia historia de cómo ha abatido esas rebeliones y el terrorismo en sus propias ciudades. Y por eso yo entiendo perfectamente la lógica de un Putin defendiendo a Bashar al-Assad. No está defendiendo un interés nacional claro y no sabe qué vendría después. Pero uno no sabe en nuestra dimensión dónde está nuestro interés nacional. Yo concluiría de eso que nuestra diplomacia ha sido titulada como diplomacia de los pueblos, ¿verdad? Pero fíjense en estas dos actuaciones, ¿no? En lo de Siria dices bien, no se sabe por qué se actúa. Podrían actuar en favor del pueblo sirio buscando, ¿no?, alto al fuego, que son pacificación. Pero en el caso de Venezuela, el pueblo de Venezuela está en las calles.
El pueblo de Venezuela está muriendo por los fracasos de una política y de un sistema que empezó con Chávez y con Maduro se ha ido al tacho completamente. ¿Y qué hace nuestra diplomacia? La diplomacia de los pueblos, ¿no? Está apoyando a Maduro, inclusive lo apoya antes de que Maduro decida enfrentarse de alguna manera o pedir al Tribunal Supremo que revoque su decisión. Entonces, ¿a qué estamos jugando realmente? Nos hemos olvidado de la diplomacia de los pueblos para la diplomacia de los amigos. Pedro, te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias. Quiero agradecerle al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública por subir, este programa va a subir mañana en YouTube. Gracias a ustedes. Mire, no nos ha dado, hay apagón informativo en Venezuela. No se sabe qué es lo que está ocurriendo. Claro, hay algunos que están, pero ha habido apagón informativo. El señor Maduro determinó eso, que nadie puede sacar noticias desde allá. Nos hemos olvidado del 9 de abril. Me pregunto si alguien se ha acordado, así que... La razón. La razón, sí, una cosa así. Bueno, gracias por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.